Y precisamente para abordar ese tema, saludo con gusto a Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes para ti y para todo tu auditorio. Gusto escucharte. Gracias por su tiempo, pues principalmente conocer su postura al respecto de esa aprobación que podríamos decir fue en fast track. No, pues es un retroceso gravísimo para el país. Nosotros hemos tratado de explicarlo de muchas maneras, pero prácticamente es una reforma que deja en estado de indefensión a esta generación y a las futuras de cambios que podría aprobar una mayoría, una supermayoría constitucional que hoy tiene Morena y que podrían quedarse sin ningún tipo de contrapeso. Para tratar de ilustrar el argumento, imaginen ustedes que cualquier tipo de medida se quiere adoptar en el marco constitucional y no hay, ningún recurso jurídico para tratar o para poder combatirla. El destinatario principal de esta reforma que se acaba de aprobar el día de ayer en el Senado, que tendrá que pasar a la Cámara de Diputados y a las legislaturas de los estados, es paradójicamente la propia reforma al Poder Judicial que se acaba de hacer hace apenas unas semanas. ¿Por qué digo esto? Porque esta reforma, la de ayer, lo que pretende es que la reforma anterior del Poder Judicial no la pueda revisar la Corte. Me explico rápidamente. La reforma del Poder Judicial tiene visos de inconstitucionalidad en su procedimiento y en su contenido. Y la Corte está a punto de pronunciarse al respecto. ¿Qué podría decir la Corte? Que es inconstitucional esa reforma y echarla para abajo. La reforma del día de ayer lo que intenta es tratar de corregir eso, quitándole todas las facultades a la Suprema Corte para que pueda revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Claro, en palabras coloquiales podría ser se hace porque se hace. Ahora bien, ¿cuáles serían el impacto negativo o en general que podría tener esto para el país? Tiene impactos negativos porque deja en estado de indefensión a las minorías parlamentarias, por ejemplo, a las entidades federativas, incluso una relación entre los poderes públicos, porque cuando se hace una reforma constitucional no tenemos instrumentos de defensa. Alguien ponía ejemplos absurdos, pero de pronto lo absurdo se convierte en realidad, y decíamos, imagínense que de pronto a Morena se le ocurre junto con sus aliados romper el pacto federal, decir ya no hay entidades federativas, deciden cosas tan absurdas como cambiarle el nombre al país. Estoy exagerando, por supuesto, pero simplemente para dimensionar. O se les ocurre hacer cualquier modificación que contravenga el espíritu de nuestro pacto constitucional y no tendríamos manera de defendernos frente a ello. Es decir, ni las entidades federativas, ni las minorías parlamentarias, ni las y los habitantes del país tendrían oportunidad de combatir una reforma en este sentido. Prácticamente el poder reformador de la Constitución, que efectivamente existe, que queda sin ningún contrapeso. No hay manera de contravenir o controvertir jurídicamente una reforma constitucional. ¿Vulnera eso los derechos humanos? Por supuesto que vulnera los derechos humanos, vulnera los derechos en general, porque nos quedamos sin instrumentos para protegerlos. Debo decir que la reforma originalmente planteaba incluso una modificación aberrante al esquema de protección de derechos humanos, al control de la convencionalidad, del principio pro persona, que hoy están en el artículo 1 constitucional, pero no deja de ser una reforma que retrocede en términos de protección de derechos y de garantías individuales. Ahora, siendo muy realistas, ¿ven ustedes posibilidades de que se pueda revertir o de que se cambie algo? Es muy difícil porque justo lo que estamos provocando, y me asumo parte porque somos parte del Senado de la República, digamos, de quienes estamos tomando las decisiones, y déjame decirlo con mucha responsabilidad, estamos al borde de una crisis constitucional. La Suprema Corte tiene que pronunciarse sobre su propia reforma y ahora tendrá que pronunciarse sobre su capacidad para observar una reforma constitucional. Es decir, podemos caer en un impasse jurídico que pueda traer con ello en automático pues una crisis de carácter constitucional. Desafortunadamente no hay muchos instrumentos para detener esta reforma. Nosotros estamos explorando todo lo que tenemos a la mano.
Y una de las maneras de poder enfrentar esto, pues es recurrir a instancias internacionales. No descartamos ninguna acción. Lo digo de verdad para que lo escuche el pueblo de México, es un retroceso gravísimo en términos de nuestro marco constitucional. Ahora bien, ¿qué mensaje puede enviar usted a los ciudadanos que en general también ven con preocupación esta reforma? Yo les diría que ni las mayorías, por supuesto las supermayorías artificiales como las que hoy nos gobiernan, ni las minorías son eternas, son transitorias, que sí es posible construir alternativas políticas distintas y que sí es posible revertir muchos de los cambios irresponsables que hoy está empujando el régimen que nos gobierna, desde la militarización, desde la destrucción del Poder Judicial, hasta las barbaridades como las del día de ayer, que lo que implican es quitarle los límites al poder reformador de la Constitución. Estamos frente a una dictadura de una mayoría que hoy tenemos que combatir con todo lo que tengamos a la mano. Pues vamos a estar muy atentos a ese proceso. Muchísimas gracias, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, y muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes al auditorio.